El autor Alejandro Murillo, un autor muy prolífico de nuestra ciudad, encontró ese material y lo llevó a la ficción con una serie de cuentos que nuestra editorial invitada, Ambidiestro, publica y lanza hoy en Voces Feroces. Entonces los invitamos a todos para que por favor tomen asiento. Va a ser una conferencia, una charla muy bacana que además va a estar acompañada de una muestra de archivo, de ustedes pueden venir, acercarse a mirar el trabajo de ilustración, pero también el material de archivo, los documentos de la época, y les hago un pequeño spoiler, vamos a poder ver incluso en unas recreaciones, unas réplicas de los autos utilizados en aquella carrera. Entonces vamos a dar inicio. Llamo por favor a tarima a las personas que nos van a acompañar. Tomen asiento. Miguel Castillo, Alejandro, muy bien. Y entonces espero que en un ratico pasemos también allí y hagamos una especie de exposición. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Señor. Sí, como. Ah, ok, como lo vean bien. Bueno, entonces. Listo. Listo. Bueno, amigas. Entonces quedan ustedes en el lanzamiento del libro Antología de Cuentos Vórtices, del autor Alejandro Murillo. Conversa con Miguel Castillo, la editorial Ambidiestro. Gracias. Gracias, Carlos. Buenas tardes para todos, para todas. Gracias por estar acá. Efectivamente, desde Ambidiestro Taller Editorial presentamos el día de hoy un libro muy curioso, un libro extraño, un libro que rompe varios tipos de fronteras, un libro que nace desde la investigación, desde la búsqueda de archivos y un hallazgo maravilloso, encontrar una carrera extraña, fantástica, imposible para los tiempos de hoy, donde en el gobierno de Juan Domingo Perón, en Argentina, en 1948, se hizo una carrera de automóvil desde Buenos Aires hasta Caracas, casi sin descanso. Los vehículos, los conductores tenían que conducir durante todo el día, llegaban a un lugar específico en la carretera, descansaban en la noche y volvían a arrancar en la mañana, tratando de romper los récords de velocidad, compitiendo por carreteras de arena peligrosísimas, sin cinturones de seguridad, porque para ellos eso era más peligroso todavía, porque podían quedar atrapados en el carro mientras se incendiaba en algún accidente. Algo completamente loco, solo posible en la sociedad de principios, bueno, la primera mitad del siglo XX, donde parecía que hacíamos de absolutamente todo sin pensar nunca en nuestros riesgos, ¿no? Era como una aventura a romper los límites, los récords posibles de la raza humana, ¿no? En ese momento. Y la gran carrera de la América del Sur de 1948 aparece de esa forma. La verdad, para mí, a mí me gusta mucho la historia y desconocía por completo esto. Cuando Alejandro llega con la propuesta porque se gana una convocatoria precisamente de publicación de la Gobernación de Santander el año pasado y me comenta pues de este libro y de este hallazgo, pues de inmediato fue como, bueno, no me lo creo, tengo que ver todo esto. Por eso también pensamos mucho en el archivo que encontramos mientras estábamos haciendo el libro. Las revistas que van a encontrar acá abajo son de la época precisamente, la revista El Gráfico de Argentina, donde se cuenta esa carrera. Ahí es donde uno dice, bueno, esto es cierto, ¿no? Esto no es una película, no es ficción, realmente hubo gente conduciendo por todo lado, por toda Sudamérica, sin importar mucho sus vidas. Y para completar, en ese paso hacia Caracas, pues obviamente pasó por Colombia. La etapa 12 alcanzó a pisar tierras de Santander por la carretera antigua que conducía a Venezuela, que pasaba por Capitanejo. Alejandro Murillo
es de Capitanejo y obviamente ese hallazgo, ese descubrimiento le voló la cabeza. Se convirtió en un proyecto editorial, se convirtió en un libro de cuentos y por eso estamos acá. Les presento a Alejandro Murillo, el autor de Vórtice. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias primero que todo a los organizadores de la feria, a LACSA, a Carlos Ulloa y todo el equipo organizador. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Admiramos mucho ya esta tercera edición, tan bien organizada, con tantos detalles y tantos elementos. Eso es y será fundamental para la cultura de Bucaramanga y de Santander. Ya lo está haciendo, pero seguramente con el paso del tiempo se irá fortaleciendo mucho más. Y muchas gracias a Miguel. Miguel es el editor del libro. Es para mí un privilegio que él haya podido ser este copiloto, como estábamos hablando ahorita, de esta aventura que pues realmente lo que tiene es una gran convergencia de elementos que afortunadamente pudieron exorcizarse de alguna manera y ya generar alguna tranquilidad interior a partir de una propuesta literaria. Entonces un poco yo he combinado diferentes intereses, la literatura es uno de ellos, pero la investigación histórica y la archivística también es otro, y por lo tanto ahí se combinaron los elementos para, dentro de las exploraciones, precisamente de unos territorios desconocidos, como son en este caso para Santander los de la provincia de García Rovira. Es la provincia pues más paradigmática que tiene Santander porque es la única que no se conecta de una manera eficiente a nivel vial con la capital del departamento. Eso ha generado un imaginario de la provincia de García Rovira muy singular y muy particular, que lo tienen en una narrativa en donde incluso Capitanejo funciona más en la memoria y en el imaginario de las provincias Norte y Gutiérrez de Boyacá, e incluso en una conexión más rápida y eficiente con Bogotá que con Bucaramanga. Entonces Capitanejo es el punto inicial, por ejemplo, del río Chicamocha para Santander. En Capitanejo nace el cañón del Chicamocha para Santander, pero es ese cañón del Chicamocha no turístico, el que no conoce nadie, del que no hay fotos, siendo igualmente majestuoso, igualmente hermoso y lleno de historias que se concentraron en las provincias Comunera y Guarentina, y que es muy interesante desde el punto de vista de pensar en un municipio como Capitanejo, que sí ha sido pues también en medio de sus paradojas epicentro fundamental, por ejemplo, y de manera lamentable, aunque pues ya en la actualidad pues ya es un territorio pacífico, pero Capitanejo ha sido uno de los municipios más violentos de la historia de Colombia. En Capitanejo se concentra la participación de prácticamente todas las guerras civiles del siglo XIX, la masacre de Capitanejo de 1930, que es la que parte la historia política y de la violencia política en Colombia, y todas las expresiones de la violencia en Colombia han tenido asiento fundamental en Capitanejo. De hecho, Capitanejo es motivo de investigación de muchos investigadores de la violencia en Colombia, y eso ha generado también una idiosincrasia, y eso ha generado una forma de estar y de entender el mundo. Además es un lugar profundamente caliente, es un ambiente desértico, y dentro de toda esa provincia de García Rovira y Norte y Gutiérrez de Boyacá es el único lugar caliente. Entonces Capitanejo tiene una gran cantidad de singularidades que han generado, desde luego por mi origen familiar y por el origen de investigación, muchas inquietudes, y dentro de ese camino de investigación hace algunos años descubrí, y hay un tercer elemento que es mi gusto por el automovilismo, por la historia del automovilismo, por la historia del diseño automotriz. Entonces imagínense, archivística, automovilismo y Capitanejo, un cóctel completamente irresistible en la medida en que descubrí en algún momento la existencia de una de las locuras más grandes de la historia del deporte mundial, que fue el Gran Premio de la América del Sur en 1948, una carrera que solo se hizo esa vez, porque tal vez reflexionaron al final que realmente estaban muy locos, y por lo tanto, a pesar de los avances tecnológicos, el mejoramiento de las carreteras, el mejoramiento de la tecnología de los carros, jamás se volvió a hacer. Y al día de hoy no se atreven a hacer lo que hicieron en 1948, que fue salir de Buenos Aires en Argentina para llegar a la meta en Caracas, en 14 etapas durante 2 meses. Y esto pues configura lo que hoy es la carretera panamericana, y cuando llegan a Colombia por Pasto, por Cali y por Bogotá,
y este libro se concentra en lo que sucede en la etapa 12. La etapa 12 es la etapa que va de Bogotá a Cúcuta, que es la actual troncal central del norte, antigua carretera central del norte, y eso pues desde luego que es paso obligado allá por esa esquinita de la provincia de García Rovira y por un municipio llamado Capitanejo. Entonces en algún momento yo pensé que seguramente esta carrera pasó por Capitanejo, pero en ese momento yo no lo tenía confirmado. Pero luego, con el paso de la investigación, en los archivos del Automóvil Club Argentino en Buenos Aires está un acta que registraba que los organizadores de la carrera además instalaron un puesto de control de tiempos en Capitanejo. Ni siquiera es que haya pasado por ahí la carrera. Capitanejo fue epicentro de un centro de control de tiempos, lo cual implicaba una organización de la avanzada de la carrera para montar una suerte y una especie de emisora que tenía comunicación con una avioneta que acompañaba toda la carrera y para medir los tiempos que iban y que esas informaciones llegaran a Buenos Aires, porque esta carrera tuvo muchísima difusión. De hecho, esta carrera es uno de los paradigmas del deporte argentino y mundial, en la que corrieron, ya hablaremos de eso, de los que serían los más grandes exponentes del automovilismo mundial en ese momento, o se los anticipo de una vez. En esta carrera corrió Juan Manuel Fangio, y Juan Manuel Fangio se convertiría, después de participar en esta carrera, se convertiría luego 5 veces campeón de la Fórmula 1 con Ferrari, con Maserati y con Mercedes-Benz, y durante la mayoría del siglo XX y parte del XXI, antes de que apareciera Michael Schumacher, él fue el principal piloto de la humanidad, Juan Manuel Fangio. De hecho, lo sigue siendo para muchas personas. Digamos que el equivalente en el automovilismo es Juan Manuel Fangio es como el Maradona del automovilismo mundial. Entonces, imagínense los personajes que ocurrieron allí, y digamos que este es un poco el contexto por el cual se estableció el cóctel de unir Capitanejo, Santander de alguna manera, y narrar Santander y narrar lugares muy lejanos y muy poco narrados como Santander. Pues hay algunas pequeñas experiencias históricas, y eso no me interesa, pero este podría ser la primera narrativa que sucede en Capitanejo en sus más de 400 años de historia, lo cual también me parece que es un ejercicio interesante. Han existido antes algunos ejercicios de poesía de algunos personajes, pero digamos a nivel de narrativa este sería una primera propuesta. Digamos que esto quería compartirles para que se ubiquen muy bien en lo que van a escuchar en adelante, de lo que tuvo que ver con la unión de Capitanejo, un poco en términos de nuestra región y lo que implica contarla, la aparición del evento de la carrera, y el hecho del gusto por el archivo, por el coleccionismo, el automovilismo y la escritura. Bueno, ya ha dicho un montón de cosas acá Alejandro, que nos va adelantando todo lo del libro. Juan Manuel Fangio, de hecho, es protagonista en el libro, tiene un cuento, es muy curioso ese cuento. Acá podemos ver a Fangio, es en los pósters que están acá en el muro, es el segundo, pues es el único rostro que está ahí, ese es Juan Manuel Fangio, y ese es su auto con el que se estrelló en Perú, porque esta carrera, pues él tuvo suerte en ese accidente, murieron muchos, pues varios conductores, entre ellos pues su copiloto en ese accidente, y bueno, Juan Manuel Fangio en la vida real pues tuvo que detener su participación por fuerza mayor, pero eso es lo maravilloso de la literatura, ¿no? Podemos hacer lo que nos dé la gana. Y Alejandro lo que hizo fue traerse a Fangio a Santander como una especie de enviado de la carrera, pues, para mirar cómo iban los tiempos, y termina convirtiéndose sin querer en un protagonista de la violencia en Colombia. ¿Cómo fue ese ejercicio? Primero de hallar, no sé qué estaba buscando usted cuando encontró esto, no sé qué estaba buscando realmente cuando se encontró esto, pero ¿cómo fue ese ejercicio de encontrar datos históricos y manipularlos para hacer ficción? Pues sí, de alguna manera la fantasía del hecho de que ocurran cosas que puedan tener una resonancia más allá de lo que para uno es su vida doméstica, me parece que ese ejercicio todo el mundo lo hace, el ejercicio de fantasear. Entonces cuando descubrí que en la carrera había corrido Fangio, y yo como gustoso del automovilismo, pues yo dije, bueno, pues Fangio pasó por Capitanejo, y entonces me puse muy contento. Yo dije, fijo, un cuento va a ser el paso de Fangio manejando a toda velocidad por Capitanejo, pero luego en la pesquisa detallada de lo que sucedió en la carrera, Fangio se accidentó en Perú
antes de llegar a Colombia. De hecho, ese fue el primer accidente de la historia de la carrera de automovilista de Juan Manuel Fangio. En ese accidente, Fangio dio vueltas por un abismo, su copiloto Daniel Urrutia falleció en ese accidente, desde luego el carro quedó completamente destruido, no tenían cómo reemplazar el carro y yo quedé con el pesar de decir, bueno, realmente Juan Manuel Fangio no pasó por Capitanejo porque se accidentó en Perú. Sin embargo, lo que dice Miguel, pues este libro es una mezcla de realidad y ficción, desde luego, y lo que sucede es que Fangio luego cumple otro rol dentro de la carrera y, como dice Miguel, termina vinculado a los chulavitas de Guavita y termina vinculado a los cachiporros de Capitanejo en un cuento para establecer su participación y su vinculación con el hecho de que Fangio, ese gran personaje, y por eso está en una ilustración de un cuento, lo que sucedió realmente fue que Fangio tuvo que regresar al funeral de Daniel Urrutia en Buenos Aires. Sin embargo, nosotros en la ficción lo hacemos llegar hasta Caracas y ese es un cuento que se llama Copartidario Juan Manuel Fangio, y Fangio, sin quererlo, se va a ver involucrado en las disquisiciones políticas que están sucediendo en ese momento, meses después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El ambiente estaba muy caldeado en el país, en Capitanejo pues ni mucho menos, y por lo tanto algunos seguidores de Gaitán hacen amistad con Fangio y suceden cosas en un cuento que luego va a involucrar otro personaje del que ahorita podemos hablar. O sea, de piloto a líder cachiporro, ¿no? Solamente en unas cervecitas y ya. Algo muy curioso. Hay otro detalle que me gusta mucho en la propuesta, en esa identificación de Capitanejo y de Santander, y es el fanatismo religioso. Me encanta cómo el fanatismo religioso también entra en algunos de estos cuentos. Si pueden ver, el primer afiche que tenemos acá, no es el primer cuento, pero colocamos acá como el primer afiche, hay un auto cruzando un pueblo con una cruz ahí, ¿no? Es un cuento muy entretenido porque es, primero que todo, odio a la protagonista, ¿no? A la monja, o a la intento de monja, porque ni siquiera es monja, es una beata, pues, que le vale huevo la vida de un sobrino, ¿cierto? Y ese sobrino termina desapareciendo en medio de la carrera. ¿Cómo fue meter esos símbolos religiosos en una carrera de autos de ficción? No, desde luego que todas las cosas que yo iba pensando, porque realmente la base de todo, la inspiración para el libro, cuando se conoció la carrera y luego pude determinar la vinculación directa de Capitanejo en la carrera, en un acontecimiento de interés mundial. De hecho, de una manera pues muy bonita, yo tengo algunos contactos en Argentina y el principal investigador de esta carrera, un argentino que se llama Gustavo Udri, muy sorpresivamente hace poco se puso en contacto conmigo. O sea, ya en Argentina empezó a resonar el libro y empezó a resonar el hecho de que se hizo una ficción sobre algo que para ellos es impresionante. O sea, digamos que esta carrera para los argentinos es casi religión. Ellos hacen todo tipo, y por eso esas réplicas que ustedes ven ahí de esos carros a escala están hechos por un artesano argentino que se llama Gustavo Ambrosio. Esos modelos a escala son traídos de Buenos Aires, porque en Buenos Aires se toma la molestia de hacer carro por carro. Los carros que están ahí son estrictamente al detalle los que pasaron por Capitanejo, no es que sean parecidos, son estrictamente esos que están ahí, basados en la investigación que hace ese artesano argentino que viaja por Europa, por museos, por lugares, toma medidas para poder sacar esos modelos. Ahí está el carro de Fangio, el de Domingo Marimón, el de Juan Gálvez y Óscar Gálvez, que fueron probablemente los 4 pilotos más importantes que compitieron en la carrera. Entonces, digamos, en términos específicos de lo religioso, es que además de lo político, por ejemplo, a mí siempre ese territorio y su vinculación con Boyacá y la historia desde que yo era niño siempre me evocaba elementos profundamente de la devoción y de la religión, que es uno de los elementos de los que vive el pueblo. Es decir, la misa de los domingos para los pueblos es un alimento muchas veces más importante que la comida misma. El hecho de ir a misa y el hecho de tener vinculaciones, allá es lo que diga el cura y mucho más en la historia hacia atrás. Ustedes saben la influencia, incluso la relación política que tenía la religión sobre esos territorios, que todavía sigue existiendo, pero en esos momentos era muy fuerte, y acá el cuento funciona bajo la idea de una figura que existió en Capitanejo y ya desapareció,
y que ya desapareció en la mayoría de pueblos de Colombia, que se llaman las adoradoras perpetuas. Las adoradoras perpetuas eran esas mujeres que tenían que ir a marcar con un palito de madera, una caja de madera, en el altar de la iglesia todos los días de su vida hasta su muerte. Entonces, ese tipo de figuras de fanatismo religioso me parece que también son interesantes, y ese clima, por ejemplo, está muy influenciado con unos vecinos muy grandes que tiene Capitanejo, que son esas provincias de Norte y Gutiérrez de Boyacá. Boyacá está establecido un poco en la investigación y en el análisis de la religión en Colombia como el departamento más rezandero y católico de la historia de Colombia es Boyacá. Eso está incluso escrito en muchos estudios científicos y de divulgación que han existido, y yo desde pequeño y desde niño siempre establecí como que esa gran relación con la religión, que desde luego está en todos los pueblos y lugares de Colombia, pero en Capitanejo también, y como Capitanejo fue epicentro de la violencia, ustedes saben que había una relación muy directa de la iglesia con el Partido Conservador, ¿no? Ellos eran unos aliados, la iglesia era aliada del Partido Conservador, y por lo tanto la Iglesia Católica en las luchas políticas y en la violencia en Colombia es completamente protagonista, ¿no? Hay un libro sobre García Rovira que se llama Sangre y Sotanas, por ejemplo. Sangre y Sotanas es un libro muy interesante de García Rovira, que lo único que hace es narrar, producto de la investigación, la vinculación directa y permanente de la Iglesia Católica en el asesinato de miles de personas en el departamento de Santander. Historia, violencia, sangre, religión, fanatismo y magia también, porque también pasan elementos fantásticos en el libro. Hay un cuento muy curioso que es el que está haciendo el mapa y se encuentra como con una bruja, ¿no? Con una cosa rarísima, que es la que te dice no vengan acá nunca porque van a pasar desgracias, ¿no? O sea, esa tradición popular de las brujas o el elemento fantástico y Capitanejo también se da. Eso es algo común. Desde luego, ¿no? Pues Capitanejo es un lugar muy místico y producto de su historia, de todo tipo de cosas, y pues de esa convergencia y de ese cruce de caminos que es Capitanejo, pues desde luego también uno de los elementos fundamentales es todo tipo de culturas y memorias y creencias muy fuertes, y también muy alimentadas con la singularidad. Lo que pasa es que, como les digo, Capitanejo, al ser un municipio tan diferente desde la geografía y de la forma de ser a todos los de sus regiones alrededor, hace que se concentre con mayor intensidad cierto tipo de posibilidades narrativas. Entonces, desde luego que en Capitanejo existen las mismas brujas que en todo lado, y existen los mismos rezanderos y los mismos brujos y las alianzas, pero lo que sucede es que yo también desde niño escuchaba demasiadas historias. De hecho, ahí hay un guiño a una de las cosas que me llamaba la atención, y es un guiño muy interesante en ese cuento, que esa gente que vivía y tenía permanentemente durante toda su vida el ataúd donde iba a ser enterrado, lo tenían ahí en la sala de la casa. 30 años el ataúd, mientras almorzaban y desayunaban, o en su negocio o en su tienda tenían el ataúd. Este personaje lo tiene también, y eso era muy raro verlo, ¿no? Y para un niño ver que una persona tiene su ataúd y esa persona puede que no esté interesada en morirse en ese momento, pero son esas formas de entender la muerte y entender lo místico, y desde luego todo tipo de creencias que tienen que ver con la magia y la brujería, que se encuentran y hacen que sucedan cosas en la carrera desde la magia y desde la brujería. Ese cuento me gusta mucho, que es el que le da el título al libro, Vórtice, porque primero es un personaje que está haciendo la exploración por América, exploración previa para hacer el mapa del recorrido, ¿no? Eso fue un elemento importante gráfico, pues para hacer el libro también. El diseño mismo que tiene el libro, si ustedes lo toman, es un diseño alargado que nos recuerda a esos libros precisos de guías turísticas que habían antes, donde se hablaban de los pueblos que uno podía visitar y venían mapas. Y acá decidimos colocar el mapa que debió haber hecho el personaje de Vórtice, pues en el trayecto de la etapa 12, que es donde sucede el cuento. Todos los cuentos suceden en la etapa 12, solamente en esa etapa, en el lapso entre que están cruzando Capitanejo todos los personajes, ¿no? Ya sean los protagonistas, los del pueblo, o sean los pilotos. Este mapa que está en el libro, en la propuesta, pues hecho por Margarita Gómez, que es la ilustradora del libro y de la editorial, pues me pareció algo hermosísimo como para estar chismoseando, ¿no? Como para colgar y tener por ahí, porque es la carrera misma. Acá están
los autos, está ese recorrido en los que condujeron estos pilotos, que los famosos, pues bueno, están los hermanos Gálvez, está Fangio, está Marimón, pero hubo cientos de pilotos que no figuraron nunca, como pasa en la historia de la Fórmula 1 y todo esto, muchos pilotos que jamás ganan una carrera. Hay un cuento que me gusta mucho, que es Saltos Abismales, que es la historia de esos pilotos que no van a ganar nunca nada y por fin tienen una pequeña esperanza y la toman sin importar lo que sucede. Es la ilustración, la tercera que ven acá, el carro que está en llamas. Estos pilotos, pues estos dos son de ficción, ¿no? Tú no encontraste ningún dato de ellos realmente, pero no es difícil imaginarlos conduciendo hasta que estén en llamas. ¿Cómo nace esta historia? Sí, no, desde luego. De hecho, eso parte de un concepto muy básico, que la carrera fue una locura. De hecho, la gente hoy considera esta carrera una locura. De hecho, como hasta que no le muestran, un poco parte fue la intención de traer la vitrina, porque cuando uno cuenta esto, hay gente que puede llegar a no creer que esa carrera ocurrió. Entonces, el hecho de ahí, digamos, ahí hay una reflexión interesante de poder primero convencer a la gente de que la carrera existió. Y una cosa fundamental para responder a su pregunta es que la mayoría de pilotos no llegaron a Venezuela. Desde luego, era algo que ellos no sabían a qué se iban a enfrentar. Ellos no sabían la magnitud de la carrera, no sabían los peligros de la carrera, no sabían los abismos de la carrera, y por lo tanto la mayoría de pilotos abandonaron la carrera por fallas mecánicas o porque se mataron. Entonces digamos que eso es interesante, porque solamente a Caracas llegó el 25% de los que partieron de Buenos Aires. Y ese cuento precisamente es un poco esa puesta en valor seguramente de estos locos que tenían unos motivos muy personales, unos motivos muy íntimos para poder emprender esa carrera, como la es ese cuento, que de hecho tiene que ver hasta con una ruptura de su mismo núcleo familiar para poder establecer, irse casi hacia la nada, ¿no? Es decir, como que la esposa le podía advertir que usted para qué se va a competir esa carrera si usted no sabe a qué se va a enfrentar, ¿no? Y precisamente lo que sucede, pues es un spoiler no anticipado, pero es un poco ese homenaje al anonimato, más allá de las figuras importantes que corrieron ahí, y que muchos murieron y algunos cadáveres no regresaron nunca a la Argentina, por ejemplo, porque era difícil, digamos, la logística y ese tipo de cosas. Entonces todo eso me parece que alimenta ese cuento y en general. Voy a leer un fragmento, unos fragmentos precisamente de ese cuento, que tiene una particularidad. Tiene 3 voces. Está narrado por el copiloto, narrado por el piloto y narrado como por una voz omnisciente, investigador, que está ahí tratando de saber la historia de este piloto. Voy a leer solo unos fragmentos de la voz del copiloto. Distancia hacia el pueblo de Soatá, 2 kilómetros. Se aproxima la imagen de un pueblo al borde del precipicio y abajo un río ancho y caudaloso. A la distancia se identifica la estela de polvo del auto que nos antecede. Distancia hacia el pueblo de Tipacoque, 1 kilómetro. Se observa a lo lejos una especie de fortificación de piedra con grandes árboles y una casona al interior. Una construcción extraña en medio de un pueblo pequeño. Distancia hacia el pueblo de Control en Capitanejo, 10 kilómetros. El paisaje cambia radicalmente. Ahora parece que viajáramos entre un desierto. Todo está seco, la temperatura es muy alta, hay árboles y especies de plantas que no puedo nombrar. Nosotros tuvimos una discusión en la edición del libro muy chévere, y era esa reescritura de los cuentos, y era, bueno, ¿cómo nos vamos a poner en el papel, pues el autor, de ser un piloto extranjero que no tiene ni idea de este ambiente? Yo lo puse, admito, a Alejandro ahí a reescribir un montón. ¿Cómo se sintió, mano, con ese ejercicio? No, pues digamos que ese ejercicio de la edición y de verdaderamente establecer posibilidades mucho más verosímiles de cierto tipo de elementos es muy interesante, y un cambio de una palabra, un cambio de una cosa, eso también me hace recordar mucho 2 ejercicios que también tratamos de pulir mucho, que era la voz de los argentinos,
por ejemplo, es decir, cómo hablan los argentinos, y no solamente los argentinos de ahorita, sino los argentinos del 48 hablaban no igual como hablan ahorita. Entonces, digamos, poder establecer esas relaciones o cómo hablaban los capitanejanos de esa época, porque de hecho el libro en la mayoría de cuentos tiene diálogos, entonces cómo hacer de esos diálogos verdaderamente una posibilidad verosímil y poderlos entender dentro de su contexto, dentro de su tiempo y dentro del intercambio, porque creo que lo que sucede, así como fue el libro per se, un encuentro de varios elementos, cada cuento en últimas es el encuentro de la cultura argentina con la cultura capitanejana. Creo que los 6 cuentos chocan siempre de alguna manera las dos culturas y producto de ese choque pasan diferente tipo de cosas, la mayoría vinculadas a la muerte. O choca el nuevo mundo con ese viejo mundo atrapado en el cañón del Chicamocha, ¿no? Hay un cuento, El Mal, que es el de la avioneta que ven ahí, es de una familia que empieza a escuchar un ruido extrañísimo que jamás han escuchado y comienzan a decir, no, mijo, llegó el mal. O sea, esta vaina llegó el diablo, nos va a joder y la única opción que nos queda es quemarlo todo. Y lo queman todo, mientras que lo único que pasa es una avioneta sobre sus cabezas, que jamás habían escuchado en sus vidas. Los autos a toda velocidad, la avioneta, el puesto de control, el puesto de radio, todo eso era nuevo pues allá, ¿no? Capitanejo, como lo decías, estaba atrapado en el cañón del Chicamocha. En la investigación que hiciste, ¿lograste encontrar algún hallazgo de gente de la época o recortes de la época hablando de ese choque o fue un acto de imaginación puro? Pues encontrar específicamente de la carrera en vinculación con Capitanejo, solamente existe el acta de control de tiempos que está en el Automóvil Club Argentino en Buenos Aires y hay algunas fotografías que están relacionadas por los fotógrafos de la época como en los alrededores de Capitanejo y desde luego que pues son lugares bastante reconocibles. Pero digamos información o noticias, aunque de hecho ahí metimos en el colofón del libro, por ejemplo, pensando en eso, metimos la información tanto del acta de control de tiempos, pero también metimos un recorte de periódico, del periódico El Deber, que es un periódico antiguo, conservador aquí de Santander, que sí iban haciéndole mucho seguimiento a la carrera. O sea, en periódicos acá santanderianos se le hacía seguimiento a la carrera a su paso por Colombia, y ahí hubo como una resonancia, pero específicamente en Capitanejo, desde luego que era muy difícil encontrar una reflexión interna periodística al interior de Capitanejo, entonces por lo tanto todo lo que sucedía ahí está fundamentalmente alimentado en otras fuentes. ¿Y cuáles son esas otras fuentes? Sí, una gran cantidad de acontecimientos históricos de diferentes tipos que le permiten a uno entender la idiosincrasia de ese momento y desde luego que un poco mi exploración histórica de hace unos 15 o 20 años que he hecho con los mayores del pueblo, yo siempre trato de entrevistar y registrar a los más ancianos del pueblo para tratar de que ellos de alguna manera me trasladen información, que es información absolutamente mágica. Luego esa gente se va muriendo y esas memorias quedan ahí como una cosa que no va a ser luego de ninguna manera posible rescatar. Y desde esos diferentes tipos de fuentes es que la idiosincrasia del pueblo y también sobre todo porque yo he investigado mucho sobre todo la violencia en Capitanejo, pues se permite tener esa foto, como le digo, eran los años del fin de la República Liberal, ¿no? Los 16 años de la República Liberal que terminaron en el 46, luego emerge ese capítulo de todo el tema de Gaitán y el asesinato de Gaitán, y Capitanejo fue epicentro de todas las expresiones de revolución y de confrontación con respecto a lo que era la recuperación del poder de esa hegemonía conservadora que se había acabado con Olaya Herrera en 1930. Entonces todo eso ocurre, como les dije, la masacre de Capitanejo de 1930, de hecho, para los historiadores en Colombia, es el enclave de esa nueva fase de lo que llamaron la violencia política, que no eran las guerras civiles del siglo XIX, que también eran por política, pero esas que eran ya mucho más domésticas y en donde de alguna manera ya se contaminó en todos los rincones de la sociedad. Los historiadores de la violencia en Colombia siempre, si ustedes leen textos de esos, van a señalar la masacre del 29 de diciembre de 1930 en Capitanejo como el punto de partida de la nueva era de la violencia en Colombia. Eso es algo que también me gusta mucho del libro y es el contexto político en el que está enmarcado. No aparece muy retratado, digamos, en la ficción, más allá de quizás en el cuento de Fangio,
que estábamos hablando de esto, de su papel como líder cachiporro sin buscarlo, pero todo el trabajo o todo lo que sucede alrededor de la carrera tiene un fin político. Recordemos que quien patrocinó esto fue Juan Domingo Perón. Y hay algo muy curioso que ayer le preguntaban a Margarita, la artista ilustradora del libro, y era ¿por qué la estética de las ilustraciones tienen una imagen o una particularidad levemente nazi? Mírenla, a ver si la encuentran. La persona que nos lo decía particularmente en el retrato de Fangio. Y es verdad. No hay una intención obviamente de hacer apología al nazismo en cuanto a las ilustraciones, pero sí se basa en las revistas de la época para hacer las ilustraciones, y era la estética obviamente de Argentina, la Argentina de Perón, que a pesar de haber sido un líder popular en sus inicios, pues su cercanía obviamente pues pues al nazismo también estaba ahí cerca, especialmente desde la publicidad, ¿no? El gráfico tiene esa publicidad y eso salió pues en ese trabajo de las ilustraciones que hizo Margarita. Hay algo muy curioso con la carrera, y es que parecía que por donde iban pasando los carros iba sucediendo o un golpe de Estado o iba iniciándose una guerra. Ese hallazgo y esa investigación, ¿cómo se retrata en el prólogo y pues en el libro en general? Sí, esto es muy, muy importante porque, digamos, los argentinos para el deporte son muy militantes. Para los argentinos el deporte va más allá del deporte, y eso por lo general casi que siempre se puede leer desde un espectro político, en el caso argentino. Entonces, para ellos, de hecho, por ejemplo, el Automóvil Club Argentino, que es una institución que tiene más de un siglo, por ejemplo, la sede, el Automóvil Club Argentino tiene varios edificios en Buenos Aires, y el edificio más pequeño es más grande que la alcaldía de Bucaramanga. Imagínense ustedes la representatividad política de una agrupación de más de un siglo de automovilistas, porque para los argentinos el automovilismo es igual que el fútbol. Lo que pasa es que nosotros, como somos una cultura de solo fútbol, pues solamente recibimos e intercambiamos la información del fútbol, pero para ellos el automovilismo es lo mismo. El Maradona de ellos es Juan Manuel Fangio. Y de hecho, Argentina tuvo su propio campeonato de Fórmula 1 en los años 60. Entonces, digamos que ese nivel tan alto, y de hecho al día de hoy existen más de 20 categorías de automovilismo en diferentes tipos de competiciones en Argentina. En Colombia existe Tocancipá, ahí a la salida de Bogotá. Digamos, póngale usted que el equivalente en Argentina de Tocancipá son unos 500 Tocancipás en Argentina, como por no exagerar. Digamos que todo eso convierte un poco la base del ejercicio en una lectura también política de lo que fue la alianza del Automóvil Club Argentino con el gobierno de Juan Domingo Perón y la figura de Evita al lado, ¿no? De hecho, si ustedes miran al detalle, los carritos que están ahí, y los invito a que lo hagan, y porque los carros, recuerden, son réplicas exactas, incluso la publicidad de lo que hizo Gustavo Ambrosio. Ustedes se van a dar cuenta que en los carros dice Perón, Evita, o sea, los patrocinadores, en lugar de decir Postobón y Pinto y todas estas cosas, dice Evita, dice Perón, y dicen los partidos políticos de lo que en ese momento se estaban estableciendo, y desde luego que hay algunos patrocinios que sí son comerciales, pero esos detallitos son muy interesantes de lo que implicó políticamente la carrera, porque Juan Domingo Perón fue el gran patrocinador en últimas de la carrera. Si no hubiese sido por la plata del gobierno argentino, la carrera no se hubiese hecho. De hecho, la carrera fue tan dura que cuando llegaron a Perú, todo el mundo estaba agotado, todo el mundo estaba cansado de la carrera, ya se habían retirado casi la mitad de los carros, otras personas estaban enfermas, y de alguna manera todos los que estaban participando dijeron: dejemos la carrera hasta aquí, ya no sigamos más, que esto es muy loco, porque necesitaríamos plata para arreglar los carros, para ir al médico, para muchas cosas, y si no tenemos plata, pues ya damos hasta aquí, no vamos a poder cumplir el sueño de llegar a Venezuela. Y lo que ocurre es que Juan Domingo Perón se entera de lo que está ocurriendo en Perú y les manda plata, le transfiere plata al Automóvil Club Argentino para que la carrera pueda seguir. Y para que no se olvide su pregunta, ¿qué sucedió? Había un contexto que en ese mismo Perú, en el día que estaban durmiendo los pilotos en Lima, hubo un golpe de Estado al presidente del Perú en ese momento. Por eso los pilotos los despiertan así en la madrugada y les dicen: oiga, vámonos, salgamos de Perú antes de que este golpe de Estado de pronto no nos deje seguir la carrera.
Y por eso es que Fangio se accidenta, él lo cuenta, Fangio lo cuenta en las entrevistas. Él dice, yo me levanté como medio turuleto, ahí como medio dormido, y entonces todo el mundo a manejar, y como esas eran trochas, era mucho polvo, yo estaba medio dormido, era de noche, y por eso es que Fangio se accidenta, se mata al copiloto, es por eso. O sea, en últimas Fangio no sigue hasta Venezuela por culpa de un golpe de Estado en Perú, pero cuando llegaron ellos a Caracas, por ejemplo, el presidente era Rómulo Gallegos, el escritor Rómulo Gallegos, que en ese momento era el presidente venezolano, y Rómulo Gallegos sí recibe a la carrera, porque también como un acto político lo recibe en medio de su simbología, pero lo que sucedió con Rómulo Gallegos, a los 15 días de que terminó la carrera, le hicieron golpe de Estado a Rómulo Gallegos. Y había ocurrido el Bogotazo aquí en Colombia, entonces era un momento muy tenso político y eso está registrado en el prólogo y en algunos elementos de algunos cuentos. Y del libro, porque el libro, pues bueno, el mapa que ya les mostré, pero hay otro mapa interno donde está toda la carrera, pues ahí vemos Buenos Aires, Córdoba, Salta, La Quiaca, La Paz, entramos a Perú, los problemas que nos está diciendo, que creo que es el golpe de estado del general Odría, si no me equivoco, Tumbes, Guayaquil, Quito, Pasto, Cali, Bogotá, o sea, ¿eso en qué mes pasó? Octubre y noviembre del 48. O sea, Colombia está en pleno fuego interno. Se están dando liberales y conservadores y justo empieza la carrera, también pasa por acá. Cúcuta llega a Valera y luego a Caracas, y algo que quizás se le olvidó decir a Alejandro con el presidente de Venezuela es que después de la carrera también lo tumban. Sí, perdón, se me fue ahí porque estaba mirando el mapa como mirando acá todas las etapas. Hay algo que quiero leer que es esto en los archivos. El libro tiene algo maravilloso y es el archivo, ¿no? Todos los recortes de prensa que se pudieron acá como juntar como registro, y dice así, dice lo siguiente: las hojas frágiles y amarillentas que marcaron los tiempos de los pilotos a su paso por el pueblo colombiano de Capitanejo en la etapa 12 del Gran Premio de la América del Sur reposan en un antiguo edificio del centro de Buenos Aires, en Argentina. Desde esos pedazos de papel parte la búsqueda de antecedentes, rostros, geografías y piezas de motores antiguos. Los archivos empiezan a conectarse entre sí desde el sur, desplazándose hacia el norte como una enredadera de llantas, gasolina, hierro y cuentos. Son los cuentos que conforman este libro. Hay un personaje que se escapa un poco del universo a pesar de que nos visita, el Che Guevara. El Che aparece aquí entre los registros y yo le decía, bueno, pero el Che no estuvo en la gran carrera, ¿no? Pero Alejandro tiene una teoría y por eso entra el Che Guevara a Capitanejo, y es que el inicio de sus diarios de motocicleta, su carrera de conocer América, es siguiendo la ruta de la carrera. ¿Es eso verdad? Sí, claro, de hecho eso está documentado. Ustedes conocerán, y pues, sobre todo la gente conoce la película, ¿no? Los diarios de motocicleta, pero los diarios de motocicleta son los diarios reales del Che Guevara que luego se convirtieron en un libro, pero finalmente lo llevaron a una película. Pero esos diarios son muy interesantes porque es el primer viaje que él hace siendo estudiante de medicina con su amigo Alberto Granado por todo Sudamérica. Eso está documentado. En ese momento Ernesto Guevara hace el viaje o se entera de que uno puede ir por carretera de Argentina a Venezuela por carro, por carretera. Ernesto Guevara no sabía que eso se podía hacer, y cuando él está en un internado de leprosos y ve pasar la carrera por allá, porque él lo cuenta, ve pasar la carrera y dice, oiga, esos carros de carreras, ¿para dónde van? Y a él le dicen, esos carros van para Venezuela. Y dice, pero ¿cómo así? ¿Se puede ir de Argentina a Venezuela en carro, por carretera? Y ahí es donde él se inspira, y eso está documentado y escrito por él. Incluso están documentales y en una gran cantidad de cosas. El Che Guevara inspira su viaje por Sudamérica por esta carrera. Él siempre le agradece al Gran Premio de la América del Sur haberle permitido saber que se podía viajar por carretera, y él coge la misma ruta. Pero hay una cosa más interesante aún, y es que si ustedes leen los diarios de motocicleta de él, escritos a puño y letra de él,
Él escribe desde Bogotá, cuando va a salir hacia Cúcuta, él escribe desde Bogotá algunas reflexiones, principalmente enviándole unos mensajes a la mamá. Él escribe como que a lo que se va a enfrentar. Entonces él dice que voy para Cúcuta, y si él está en Bogotá, él hace esto 4 años después. En el 52, él hace los viajes con Alberto Granado, y eso se convertiría, porque ese fue el primer viaje de él de gran reflexión, de conocer el continente, del cual él luego se convertiría en un símbolo, ¿no? Entonces ahí por eso quisimos meter eso, y de hecho yo lo que hago es ficcionar una escritura eventual del Che Guevara a su paso por Capitanejo. Está comprobado que el Che Guevara pasó por Capitanejo porque era obligatorio para ir de Bogotá a Cúcuta, pero no, en los registros originales de él no hay ningún escrito desde Capitanejo, pero sí lo hay desde Bogotá, hablando de la ruta, y cuando llega a Cúcuta también lo hay, hablando de la ruta por la que acaba de pasar. Por lo tanto, pasó por Capitanejo, por Málaga, por Concepción, por El Cerrito, por el Páramo del Almorzadero, por Chitagá, por Pamplona y por Cúcuta. Y eso es interesante porque para los argentinos, de hecho, cuando los argentinos hablan en los documentos de la gran carrera suramericana, hablan del Che Guevara, porque como ellos son tan militantes y el Che es una figura importante, los automovilistas argentinos de alguna manera se suman a todo lo que fueron las causas del Che, diciendo nosotros inspiramos al Che. O sea, los automovilistas argentinos dicen nosotros inspiramos en parte al Che. Y yo quise un poco jugar con esos antecedentes en el libro, en un cuento, y en el epílogo, con el hecho de contar realmente lo que sucedió para que el Che Guevara, que se convertiría luego en el Che Guevara, tuviera una relación directa con este asunto. Yo quiero leer, ya para acercarnos al cierre, el inicio de lo que es mi cuento favorito, El Taller de la Derrota. Me gusta mucho este cuento porque, bueno, tiene un humor bien negro, le quita como que también esa idealización quizás a los pilotos argentinos pasando por acá, o sea, unos cabronzazos completos, pero miren cómo empieza este cuento. El Taller de la Derrota. Los hermanos Ledesma, Ariel y Marcelo habían sido los elegidos. No sabían tanto de mecánica como otros en la municipalidad, pero trabajaban en las plantas metalúrgicas y estaban familiarizados con los fierros. Además, nadie les ganaba a la hora de llevar un carro al máximo de su potencia. Los pocos autos del pueblo ya habían sido conducidos por los Ledesma, quienes demostraron que esas máquinas estaban diseñadas para mucho más que paseos familiares. Nunca habían tenido vehículo propio, pero se convirtieron en los choferes de quienes buscaban llegar lo más pronto posible a sus destinos. Nadie recuerda cuándo ni cómo aprendieron a conducir, pero la gente decía que nacieron con las manos pegadas a un volante. En una ocasión, el tesorero de la alcaldía los escribió en una competencia automotriz en Córdoba, les financió el viaje y les consiguió un auto para participar. En esa ocasión perdieron, pero llegaron en los puestos principales sorprendiendo a los organizadores y aficionados, quienes ignoraban su experiencia y talento para conducir. Eran como animales salvajes que buscaban ser liberados en un entorno natural, y ese entorno natural fue el cañón de Chicamocha. Vórtice, invitados pues a conocer el libro en Ambidiestro Taller Editorial. Muchas gracias, Miguel. Ya estamos terminando. Yo quiero hacer principalmente un mini espacio para hacer, desde luego que agradecimientos muy importantes. Des en cuenta la pasión y el entusiasmo con el que Miguel les leyó algunos pasajes. Ese es el mismo entusiasmo que tuvo durante todo el proceso desde el año pasado con el cuento. Yo le agradezco mucho el ejercicio y el haber sido el editor del libro, porque digamos, si uno puede contar con personas que logren conectarse con esa emoción a lo que fue el hecho de posibilitar un proyecto de este tipo, pues desde luego que uno solamente puede sentirse privilegiado y además muy, muy contento de aprender en el camino muchas cosas. Así que a Miguel Castillo le agradezco mucho haber sido el editor, lo conozco hace 20 años, ayer hubo un conversatorio en donde Miguel estaba presente como uno de los personajes importantes del siglo XXI en las letras bumanguesas y santanderianas. Eso es fundamental y le agradezco mucho a Miguel. Como les digo, es un privilegio para mí poder contar con su edición, y también quiero agradecer desde luego a Margarita Gómez, la ilustradora, la artista que hizo las ilustraciones de los 6 cuentos. Ahí están las 6 ilustraciones. Ella también con mucha pasión y mucho compromiso se adentró para crear un lenguaje visual que para mí, yo siempre dije, ¿cómo será el lenguaje que va a hacer Margarita? A ver si es el que yo pienso, si me suena, si me resuena. Desde el primer momento Margarita tuvo una resonancia con los cuentos y ese resultado es fantástico y es maravilloso de lo que hizo Margarita.
también está allá en el stand, pero agradezco mucho a Juan Francisco Carrillo, el diseñador del libro, el coordinador de la editorial Taller Ambidiestro, que también Miguel hace parte con Margarita, y desde luego que ese equipo que se pudo establecer durante este tiempo ha permitido un ejercicio del cual yo me siento muy contento por un simple motivo, y es poner a dialogar, digamos, en un espectro universal, un pueblito abandonado y lejano y sin ninguna importancia, con un acontecimiento y un diálogo de un nivel universal y mundial como el Gran Premio de la América del Sur. Así que realmente lo que está ahí es una unión de muchas cosas bonitas, muchas pasiones, mucha gente talentosa y pila que trabajó en esto. Yo creo que a nivel de lo que puede ser narrar Santander y narrar Suramérica, yo creo que ahí estamos poniendo un aporte y un granito, y pues ahí están los archivos, las ilustraciones, los libros, los carritos, allá está el stand de Editorial Ambidiestro para los que les interese, hay postales, stickers, todo lo que esta gente construye de una manera muy entusiasta, así que yo me siento muy agradecido de todo eso, y desde luego que los invitamos a que disfruten del libro, que son Letras desde Santander, para que vayan para todo el mundo. Gracias, Alejo. Gracias a todos y todas. Todas este tipos de iniciativas que ayuden a que las editoriales, pero también los lectores, se encuentren con otro tipo de libros es una cosa importantísima. Ser editor independiente es un oficio desligado de todo lo que impera en materia comercial o de mercadeo. Entender que también es un camino de vínculos, como de trabajo colectivo, y sobre todo es como un gesto de libertad.